Buenos días, regidores y regidoras. Agradezco su presencia hoy 12 de febrero del 2020 a la primera sesión de comisión e instalación de la iniciativa de inclusión laboral para dar cumplimiento al acuerdo 106-2019 de la sesión ordinaria número 14. Comenzamos con la lista de asistencia. Presidenta licenciada Mónica Marín Buenrostro, síndico Enrique Roble Rodríguez, doctor Oscar Jiménez Vargas, doctor Víctor Manuel Pozos Jiménez, maestra Yolanda Hernández Gutiérrez, maestra Laura Andrade Jiménez, licenciado Javier Covarrubias Michel, licenciado Milton Carlos Cárdenas Osorio, licenciada Erika Vanessa Ramírez Jiménez, la de la voz ciudadana Erika Murillo Covarrubias, presente. Les informo que se cuenta con quórum para continuar con la sesión. Somos 10 integrantes, estamos 6 presentes. Les paso lectura de la propuesta del orden del día, que es lectura de iniciativa de inclusión, aportes y modificaciones, agendar mesa de trabajo con tesorera y oficial mayor, resumen de acuerdos y clausura. Levante la mano quien esté a favor de aprobar el orden del día. Le damos continuidad. Si recuerdan, en sesión se presentó la iniciativa de inclusión que fue presentada por la fracción de Oscar y yo, en su mayor parte es iniciativa de él, pero quedé como presidenta de la Comisión por Derechos Humanos. La iniciativa se presenta en el sentido de darle empleo a personas con discapacidad en el ayuntamiento, y no solo eso, sino también adecuar espacios para personas con inclusión. Puede ser en espacios públicos, accesos a tiendas, respetar cajones, que las multas se eleven ya de acorde a la iniciativa de inclusión del Estado, que todo vaya apegado a la ley. Nada más que en la sesión no estábamos de acuerdo en el porcentaje o en las medidas que se debían de tomar, y por eso es que se creó la comisión. Así es que estamos abiertos a cualquier modificación. Les pasé una copia por si no la tenían ya. No sé si síndico tiene la copia. Aquí va a hacer falta una aclaración. Si gustan que le demos lectura o ¿tienen ya ustedes alguna revisión previa para dar? No. Nada más una aclaración, porque ahorita me acabo de confundir un poco. En realidad la iniciativa es de inclusión laboral. Sí. Entonces ahorita estoy escuchando de otro tipo de asuntos de inclusión, pero eso ya entraría, siento yo, en otro momento. Vamos aclarando eso primero. Es inclusión laboral esta, nada más para dar empleos a personas con capacidades diferentes o con discapacidad. No sé ustedes en qué están pensando. Bueno, en mi opinión creo que somos un municipio que ya cuenta con este tipo de personal dentro de la plantilla que labora. Hasta ahorita, bueno, no tengo el número exacto, pero creo que son como 5 personas con las que contamos, que trabajan ya dentro del ayuntamiento. Hacer la aclaración, pues, que como municipio tampoco estamos así como con la capacidad de contratar más gente, por el hecho de que el abrir nuevas plazas o aclarar, ¿no? de que al entrar a trabajar a un ayuntamiento, como lo hicimos desde el principio de nuestra administración, es un trabajo temporal por 3 años. 3 años si lo cuidas, o sea, no es viable que un ayuntamiento esté otorgando trabajo o plazas definitivas
por el hecho de que después un municipio como el nuestro o como cualquiera se va a ver en un problemón para poder pensionar estas personas. Entonces, aclarar de que toda persona que entra a trabajar a un ayuntamiento, su trabajo es temporal, por 3 años si lo cuidan, o menos si lo despiden antes por algún motivo, y que solo puede aspirar a más tiempo cuando una nueva administración te vuelve a contratar, pero no con la aspiración a una plaza de base, aclarar eso. Y que bueno, ya como municipio nosotros sí tenemos este tipo de personas incluidas en nuestra plantilla laboral. Es todo. Sí, yo nada más para aclarar el concepto de inclusión, porque regidora Erika, en varias ocasiones he escuchado que dice las personas que tienen inclusión. No sé si te estés refiriendo a la discapacidad, porque inclusión significa incluir, ¿verdad? Y no la discapacidad. Discapacidad, pues tenemos varios tipos de discapacidades: discapacidad motriz, visual, intelectual. Entonces, que no se confunda el concepto inclusión con discapacidad. Nada más, gracias. Maestra, nada más para también aclarar ese punto. Las personas con discapacidad se modificó porque para muchas personas era despectivo decirles personas con discapacidad. De hecho, en la ley de inclusión es donde se le da los derechos a estas personas. Se les llama personas con algún tipo de inclusión a las personas que tienen discapacidad. Es exactamente lo mismo. Y la palabra inclusión viene para que se le dé inclusión a cualquier tipo de persona, llámese sea con sordera, que tenga problema de visión, motriz, pero es persona incluyente. Por lo tanto, se le tienen que dar espacios inclusivos. Es eso, cambió la palabra discapacitados a inclusivos. ¿Puedo? Sí. Esto es una iniciativa, ¿verdad? No es reglamento. Es iniciativa. Con acuerdo, ok. ¿Cuál sería la cantidad de este 6% que propone en el punto primero de la iniciativa? No lo leemos primero todo. Le damos lectura a todo después de esto. Sí. Necesario porque ya se había hecho llegar hace meses. Prácticamente el punto a tratar es el mismo, la cantidad y cómo se les daría empleo. Es que en los comentarios me doy cuenta que sí hay ciertos, dudas, discrepancias. Y aquí a veces se aclaran al momento de dar lectura. De hecho, si me lo permitieran, le daría lectura. No está grande, es pequeño, pero ¿gustan? Yeah. Sí, igual si gusta leer, doctor, nada más lo de exposición de motivos, porque y proponemos, porque ya las consideraciones prácticamente son los artículos que aplican a la iniciativa. Mira, iniciativa de inclusión, aquí aclarando, laboral, exacto, sí. Por eso yo en un inicio les comenté que era iniciativa de inclusión, porque no venía laboral. Ahí. Laboral. Digo, era la idea de esto. Dice, mediante la cual se propone que en la plantilla del personal que labora en el gobierno municipal del Grullo, Jalisco, como mínimo sean destinadas el 6%, 6 de cada quien del total de plazas para personas que sufran con algún tipo de discapacidad o de capacidad diferente, como mejor deseen ustedes llamarlo. Pero aquí viene, por eso decía yo, pero que puedan desarrollar algún tipo de labor, ¿sí? Cualesquiera que ésta sea, siempre y cuando no represente un riesgo para su salud e integridad física, con el fin de incentivar su inserción laboral, hacerle sentir miembro activo y productivo o productiva de la sociedad, hacer a un lado la discriminación laboral o de cualquier otra índole, dando cumplimiento de esta manera al artículo 1 de la Carta Magna.
Entonces, exposición de motivos, no sé si gusten que le dé lectura, pero básicamente era eso. Ahora, comentaba el doctor Pozos que sí, efectivamente ya hay personas con capacidades diferentes que están laborando. Estoy de acuerdo y de acuerdísimo, sí se les da inclusión, pero también aquí la idea es que esto quede ya como una especie de reglamento, como un decreto. O sea, aunque sabemos que sí se les está incluyendo y dando trabajo, pero no está dentro de nuestros, no está reglamentado exactamente, nada más eso. Hasta ahí nada más es lo que quería yo. Proponemos incorporar dentro del gobierno municipal del Grullo, Jalisco, el derecho al trabajo de las personas que sufren alguna capacidad diferente en condiciones de equidad, dignidad, seguridad física, mental, emocional y adecuación a sus condiciones, que les otorgue certeza jurídica en su desarrollo personal, social y laboral, y que de plantilla total del personal que labora se destine como un mínimo 6% de plazas para este tipo de personas. Ese 6% desde en aquel momento se había comentado que es dependiendo de cómo nosotros nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Puede ser 6%, puede ser 10%, puede ser 4%, mande. Para eso estamos aquí, siento yo. Se instale a la brevedad posible y respetando los lineamientos que la ley señale una partida especial en el presupuesto para llevar a cabo los programas y actividades que fomenten la integración social y una vida digna de las personas con capacidades diferentes. La apertura de plazas temporales con horarios de medio tiempo, donde, ese es otro detalle, donde las responsabilidades y actividades laborales se adapten a la condición, fíjense, a la condición muy particular de la persona en turno. Esto con el fin de poder ofrecer un número mayor de vacantes, a la vez que se brinda apoyo a un número mayor de personas. Esta propuesta hablaba de ofrecer medios turnos por dos motivos. Uno, que posiblemente la persona con alguna capacidad diferente no tenga la condición física suficiente como para permanecer más tiempo en el trabajo. Quizá ellos pudieran, por sus condiciones, fuera más conveniente trabajar medios tiempos. Obviamente que el salario tendría que ser también medio salario, y aún así se verían beneficiados, ¿sí? Doctor, ¿quería intervenir? Yo nada más quería aclarar, bueno, que está bien, o sea, la iniciativa es buena, pero que quedara como eso, como una iniciativa nada más, donde se propone que en un futuro, en caso de que se tenga que contratar más gente, se les dé oportunidad a este tipo de personas, pero no actualmente modificar nuestra plantilla, ni tenemos la capacidad para hacerlo, de ahorita contratar este tipo de personal. Hacer esa aclaración de que no, ni estamos abriendo plazas, ni se va a contratar más gente por el momento, de que el municipio ya cuenta con este tipo de personas, y de que sí, bueno, es una recomendación que estamos haciendo para personas con capacidades diferentes que en un futuro pudieran estar incluidas cuando hubiera la necesidad de contratar personal. Gracias. Buen día, compañeros. Revisando la iniciativa que presentan los compañeros regidores, en un análisis, pues es una iniciativa muy noble, muy acorde a las necesidades de las personas que puedan requerir esta inclusión en su vida, y muy aceptada, por supuesto. También sumándome a los comentarios que escucho aquí del doctor, sí me parece una excelente iniciativa como un punto de partida para poder resguardar los derechos que ellos tienen, el goce a espacios inclusivos que en un momento dado se les deben de manera obligatoria por parte de la empresa, o en este caso del ayuntamiento, adaptárseles. ¿Para qué? Por su seguridad laboral,
por su espacio y por su desarrollo laboral también. En este momento sí también creo que pudiéramos tener ciertas limitantes para poder dar cumplimiento a todo lo que demanda esta iniciativa, pero no lo veo tampoco imposible. Sí me parece que es un muy buen punto de partida, como lo mencioné, para a partir de aquí tener una base, ¿sí?, que nos pueda respaldar los derechos de las personas que se sumen a este proyecto de trabajo cuando lo vayan a hacer, que en este momento pues tampoco tenemos la disposición para abrir nuevas vacantes y para contratar personal, según lo que se nos ha explicado recientemente. ¿Sería cuánto? Gracias. Bueno, primero que nada, igual que la compañera Vanessa y los compañeros que se han expresado sobre la iniciativa, yo estoy de acuerdo con lo que proponen, totalmente de acuerdo, y creo que es necesario que estas personas tengan este tipo de oportunidades, que nosotros seamos los primeros en impulsar este tipo de oportunidades y de espacios para personas que requieren inclusión o discapacitados. Entro ahorita en ese conflicto de qué terminología usar, disculpen. Yo creo que esta iniciativa es tan importante y me parece tan importante que debe de incluirse dentro de nuestro reglamento interno del municipio, en materia de trabajo y de puestos de trabajo. A ese nivel le quiero dar esa importancia. Segundo,
y por costumbre ya de cuidar también los intereses del municipio, creo que debemos especificar que estas plazas o estos espacios o estos lugares de trabajo sean de acuerdo con nuestras capacidades, evitando cualquier tipo de responsabilidad, sobre todo para evitar el riesgo en el que pudiéramos poner a quienes les demos estos espacios. Creo que actualmente no contamos con la infraestructura ni física, ni técnica, ni a veces inclusive de manejo de personas con este tipo de necesidad o con discapacidad, por lo que la iniciativa también debería incluir que el municipio nos debemos de comprometer a capacitarnos, a que nuestras obras, a que los proyectos que tengamos se considere la accesibilidad o la inclusión, y modificaría este 6% más bien a adaptarse de acuerdo a las capacidades y a las plazas de trabajo, y que dentro del reglamento interno, o más bien del reglamento orgánico, perdón, desde un inicio me equivoqué, es el reglamento orgánico, no el reglamento interno, que en el reglamento orgánico del municipio, del ayuntamiento, que se plantee qué puestos o en qué áreas pueden darse estos espacios. Creo que sería la forma adecuada, más que hablar de un porcentaje, en nuestra estructura orgánica municipal, ver qué lugares pueden ocuparse por personas con discapacidad. Y agregarle también a la iniciativa que dentro de los programas municipales, las acciones, los planes de trabajo, los convenios que firmemos en materia de trabajo, de desarrollo económico, por ejemplo, estamos trabajando ahorita con la Unión de Comerciantes un convenio. Estaría excelente que dentro de la cláusula donde hablamos de la bolsa de trabajo en la que vamos a colaborar municipio y Unión de Comerciantes, se incluyan puntos en donde trabajemos por la inclusión, o donde se comprometa tanto el municipio como la Unión de Comerciantes a abrir estos espacios. Es a lo que me refiero, que dentro de nuestros programas como ayuntamiento, como municipio, de convenios que firmemos con otras organizaciones, se busque que se incluya el tema de inclusión. Entonces serían los 3 puntos que yo veo en esta iniciativa. La considero viable, excepto en el porcentaje, y lo llevaría a la práctica en materia del reglamento orgánico. Sí, es cuanto. Gracias. De mi parte, secundar la propuesta que hace el síndico. Si ya pudiéramos establecerlo dentro de los lineamientos de la ley orgánica del grullo, creo que sería un paso más agigantado y que podría finalmente asegurarle los derechos a todas estas personas que así lo requieren. Gracias. Adelante, doctor Oscar. Nada más una aclaración, porque también siento yo que hay cierta tan confusión cuando hablamos de personas con discapacidad. Siento que en su mente se están imaginando una persona que no puede caminar, que no puede hacer X trabajos, qué sé yo. Persona con discapacidad no es justamente, y usted lo dijo, maestra, necesariamente física, o no es necesariamente que no tenga 2 piernas, o sí, pudiera ser un brazo el que esté dañado, y el resto del cuerpo y de la mente está en perfectas condiciones. Entonces, porque cuando escucho que no tenemos la infraestructura como para dar lugar a este tipo de personas, me viene a la mente eso. Bueno, ¿de qué hablamos? De que no pueden subir las escaleras, que no, muchos pueden subir las escaleras y pueden hacer casi todo tipo de labores. Aquí el detalle, y estoy de acuerdo también, el punto era el qué tanto por ciento. Eso lo podemos dejar a discusión. Si no es un 6%, repito, puede ser un 4%. Incluso para iniciar, podemos iniciar con un porcentaje menor, pero que sí quedara ya incluido dentro del reglamento orgánico, como lo acaban de comentar, y alguien dijo de dar un primer paso, ¿sí? Porque si no lo hacemos y si no lo aceptamos, es tanto como estar rechazando este tipo de iniciativas, y es como estarle
rechazando el dar cabida, inclusión a este tipo de personas, ¿sí? Dice aquí, insisto, personas que puedan desarrollar algún tipo de labor. Fíjense, aquí dice que puedan desarrollar algún tipo de labor, cualesquiera que ésta sea, siempre y cuando no represente un riesgo para su salud e integridad física. Eso también lo debemos cuidar nosotros. Es todo, muchas gracias. Adelante, síndico. Bueno, sí, retomando nada más el punto sobre la infraestructura y sobre la discapacidad, estoy de acuerdo con lo que menciona doctor, o sea, discapacidad puede ser, estoy seguro que aquí tenemos, no nada más lo que ubicamos o quienes vienen de la Escuela de Educación Especial, yo estoy seguro que tenemos por ahí 2, 3 personas más que presentan algún tipo de discapacidad, que yo conozco por ahí en tesorería, creo que hay alguien con problemas de audición. Y cuando hablo de infraestructura o cuando hablamos de infraestructura es que, por ejemplo, para esta persona no tenemos señalamientos, no tenemos algún tipo de equipamiento que le permita asegurar que esté adecuadamente en su lugar de trabajo. Es a lo que me refería con infraestructura. Y creo que cuando mencionabas sobre incluirlo en el reglamento orgánico, creo que pudiera inclusive ser más del 6% que pudiera abrirse de espacios para estas personas. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando que, no sé, si tenemos 15 espacios de recepción, a lo mejor 5 o 10 de ellos pueden ser ocupados por algún tipo o contemplarse como prioridad para personas que requieren inclusión o discapacitados. Entonces, el reglamento orgánico nos daría de todas las áreas qué espacios les vamos a dar como prioridad o cuáles deben dársele atención a personas con discapacidad o que requieren inclusión. Entonces, por eso creo que este porcentaje sería o limitarlo o a lo mejor irnos muy arriba, no sé, pero creo que en el reglamento orgánico abriríamos esas plazas en donde en el momento que se requiera llenar ese espacio o que quede vacante la plaza o el lugar de trabajo, pues que al contratar el oficial mayor o el ayuntamiento den prioridad a las solicitudes de personas que presenten algún tipo de discapacidad. Entonces, por eso creo que estoy de acuerdo si queda el 6%, creo que sí lo podemos lograr en el reglamento, pero establecido en el reglamento orgánico. O sea, que ese 6% sea dentro de toda la estructura de trabajo. No necesariamente que sea de ya, como creo que usted lo ha mencionado, o sea, no inmediatamente, sino que lo contemplemos dentro de nuestra estructura, que un 6% de los puestos de trabajo deban o contemplen la inclusión como prioridad. Pero inmediatamente sí, yo no creo que podamos cumplirlo. Sí, regidora Vanessa, nada más antes para continuar. Al principio les leía que era nosotros hacer las modificaciones o las propuestas y después agendar una mesa de trabajo con tesorera y oficial mayor, porque precisamente ellos son los que tienen las cifras exactas monetarias y de espacios libres. Sí, como menciona el doctor Oscar, la iniciativa se presentó ante Cabildo como inclusión laboral, pero también se habló que no podías decir voy a emplear, digamos, a 5 personas sin antes proporcionarles siquiera un baño adecuado. Por eso es que mencioné al inicio adecuar áreas, porque la comisión se creó para perfeccionar la iniciativa que presentó usted, doctor, pero no solo agregar personas a trabajar, sino proporcionarle áreas adecuadas, porque se van a contratar, digamos, secretarias, hay espacio para secretarias, y hay una mujer que puede trabajar de secretaria, pero su espacio es arriba, se mueve en silla de ruedas. ¿Cómo se va a estar trasladando al espacio que sí se adecuó, que sí está abierto para ella, si no tenemos un espacio para que ella pueda trasladarse? O ver cómo se van a mover las áreas, tal vez hay áreas de aquí de arriba que se pueden mover a la parte de abajo, pero antes yo creo que va de la mano. Sí, el porcentaje que se le tiene que dar y ver el espacio donde se va a ubicar, pero va de la mano con proporcionarle un baño digno, que el baño de abajo donde se pueden trasladar, ni siquiera cabe una persona con su silla de ruedas dentro de un baño. Es por eso que creo que no es una
una respuesta fácil a la inclusión, sí es prioritaria y está reglamentada, que estamos obligados a proporcionar, pero empecemos con mínimo un baño digno para las personas que se les va a emplear. Adelante, regidora Vanessa. Gracias. Escuchando lo que refiere la regidora, sí, son dos opiniones diferentes en cuanto a la necesidad o el tipo de inclusión. Desde alguien que requiere precisamente adecuaciones en materia de espacios, a alguien que requiere solamente la oportunidad porque físicamente puede desempeñarse sin ningún problema, pero esto no quita de lado que sí se requieren adecuaciones, finalmente, para todos los tipos de casos, unas más pronunciadas o otras más ligeras, pero sí requiere hacer adecuaciones y eso conlleva también presupuesto técnico, en material, en infraestructura, y lo va a requerir. Por lo tanto, sí es importante que tengamos primero en nuestra realidad concreta para la capacidad de incluir a cuántas personas. Si se va a ir al reglamento orgánico esta iniciativa, bien podría estipularse en cada una de las dependencias que conforman el ayuntamiento el mínimo de 1 o 2 trabajadores para esta materia de inclusión, pero por dirección. Y en base a eso, que el ayuntamiento sea quien pueda adecuarse a ellos y no viceversa, ¿sí? Pero finalmente necesitamos sí establecer un número y quizá a lo mejor ahorita el 6% no lo podríamos alcanzar en este momento, pero paulatinamente sí. Puedo, dos cosas. Número uno, cuando hablamos de que hay que adecuar espacios, comentaban el caso del baño, ya desde ahí ya estamos pensando automáticamente en una persona que, como decías, entra en silla de ruedas y eso, pero igual, insistiendo en lo mismo. No todas son discapacidades de ese tipo. Lo comentaba el síndico, es una persona con una discapacidad auditiva, perfectamente puede utilizar cualquier baño, no hay ningún problema para eso. Solo no pensar siempre cuando hablamos de discapacidad que son personas que vienen en silla de ruedas y que tienen requerimientos también especiales. Claro que sí, y como lo dice la licenciada, poco a poco, paulatinamente, debemos ir acomodando esto. Entonces, punto número 2, yo diría, aquí hacer un agregado donde diga que podemos aceptar esto, pero la inclusión va a ser progresiva y paulatina, es decir, nos vamos a dar un X tiempo para lograr la meta final, que sería la del 6% o la que nos pongamos nosotros. Pero sí podemos hacerla progresiva y paulatina, ¿sí? Que no sea de golpe, hasta que nosotros estemos bien preparados para recibirlos. Es todo, muchas gracias. Yo nada más aclarar, bueno, que lo correcto sí es personas con discapacidad, así es lo correcto. Se han utilizado otros términos como capacidades diferentes, capacidades especiales, discapacitados, e incluso algunas que ya no están en uso, como era decirles minusválido o que ya no se deben de utilizar, pero lo correcto es así como dije, y sería nada más referirnos a ellos como personas con discapacidad. El usar, mucho tiempo dijeron que con capacidades diferentes, eso fue en una campaña política y lo único que refería ahí era un eufemismo que no daba inclusión a toda la diversidad, ya que incluso todos nosotros podemos tener capacidades diferentes. En vista de… maestra. Sí, volviendo a lo de la discapacidad, es que no podemos decir discapacidad
podemos decir discapacidad en general, pero cada persona tiene yo ahí voy a diferente discapacidad, entonces podemos nombrarlo, está discapacitado de esta parte, está discapacitado de esta otra, no decir todos nada más discapacitados, sino decir cuál es su discapacidad. A lo que me refiero también es que el doctor dice que no todos pueden subir que todos pueden subir la escalera. Tú nos diste el ejemplo de esta muchachita que teníamos aquí, que la mandaron a otro, me parece. Además, también el maestro Adrián, él no podía subir porque también andaba en silla de ruedas. Teníamos que bajar nosotros para que firmara los documentos porque él no podía subir. Entonces, esa gente, y es personas muy valiosas, que las necesitamos aquí. Entonces, sí hace falta a la larga hacer esa educación para que ellos puedan moverse y no estarle pidiendo a un empleado, ve, háblale a Cheli, ve, háblale a fulano porque necesito llevar este documento o tengo que firmarlo. Sí es, por eso a la larga a lo mejor sí vamos a poder hacer eso, pero ahorita, pues para todo se me hace más difícil tener apertura a todas las personas, porque no tenemos, como dice el síndico, no tenemos la infraestructura para proporcionarles a ellos seguridad a la hora de darles un empleo. Aunque sí es pues muy buena la iniciativa, y prueba de eso que tenemos varias personas trabajando aquí, porque tratamos de hacerlo lo mejor que se pueda, y felicitarlas porque pues sí, me parece bien que les demos oportunidad a todas estas personas que a lo mejor en su casa las tienen alejadas, las tenemos por allá en un rincón, y siendo que aquí podemos utilizarlas, ¿verdad? Eso es todo, gracias. El síndico menciona que primero es adecuar áreas para así poder proporcionar trabajo y agregar dentro de los planes de trabajos y convenios en materia de trabajo se incluyan puntos donde trabajemos por la inclusión. Todo esto en tiempos como lo permita monetariamente el ayuntamiento y se vayan abriendo plazas. Esta propuesta fue secundada por la regidora Vanessa, así como que se arregle al reglamento, se adecue al reglamento orgánico. Creo que debo someterlo a votación porque fue secundado por la regidora Vanessa, al igual que el porcentaje que se le va a dar empleo, que sería comenzar con el 6%, como lo mencionaba el síndico y el regidor Óscar, y por qué no en un momento ir incrementando este porcentaje. Entonces someto a votación la propuesta hecha por el síndico y secundado por la regidora Vanessa. Quien esté a favor de levantar la mano. Sobre el reglamento, de adecuarlo, el reglamento orgánico, para que se le vaya dando según a los tiempos monetarios y plazas que se abran en el ayuntamiento. ¿En contra? ¿Abstenciones? La mía nada más, como dije, creo que nada más quede como iniciativa de momento y donde se pueda dar apertura a este tipo de personas. Más el ponerlo ya como reglamento, sí, primero tendríamos que analizar, como dije, la economía de nuestro ayuntamiento. Sí, es que se va a reglamentar, pero en el sentido de que posteriormente se pueda adecuar y que los directores incluyan en su plan operativo el poder incluir, no necesariamente, aunque esté reglamentado, sea obligado, siempre y cuando se abran plazas, pero antes de contratar exista el espacio adecuado para poderles dar. Y sería como punto de acuerdo, no como reglamentado. De áreas que pueden ser cubiertas por discapacitados y lo destinamos ese 6% para ese fin. Y conforme tengamos capacidad, pues los vamos cubriendo con personal. Sí. Y es que también, como lo menciona el síndico, también para poder designar recursos tenemos que aprobar en el plan de egresos, pero ya si desde este momento se puede ir contemplando ¿por qué no? ¿Qué es lo que se tiene que adecuar? Pues ya podía entrar en el próximo plan de egresos. Y si en un momento se abre una plaza y puede ocuparla la persona, pues desde este momento se puede integrar al trabajo.
Adelante, Sí, doctor. gracias. Cuando presentamos el plan de egresos, no sé si se acuerdan que sí les comenté que deberíamos ahí en ese plan de egresos contemplar este punto. Y aquí se mencionó que no era necesario, que se podía hacer sin contemplarlo ahí. Ese es punto número 1. Punto número 2, me gustaría, si esto lleva la buena tendencia a ser admitido, a ser aceptado y aprobado, que también nos diésemos un tiempo, o sea, que establezcamos un tiempo, lo vamos a aceptar y nos vamos a dar, ¿qué les gusta? 6 meses, 1 año. Nos vamos a dar 1 año para cumplir con el propósito al 100%. No sé, me gustaría que también eso lo estableciéramos, no sé qué les parece. Incluso en la próxima reunión que está por celebrarse, donde se va a invitar a Hacienda y a Oficial Mayor, podríamos plantear la posibilidad de establecer una partida definida precisamente para hacer algún tipo de adecuación que se vaya necesitando o que pueda surgir una vez que ya esta iniciativa esté formalmente dentro de la ley orgánica. Adelante. Yo creo que no es necesario, como lo decía el doctor, y no veo necesario que incluyamos una partida específica. Más bien que estemos vigilantes. Por ejemplo, si vamos a hacer una adecuación a la sala de usos múltiples para abrir espacios de trabajo, pues que se contemple accesibilidad, que se contemple inclusión. O sea, dentro de la obra que se está realizando, tanto pública como para trabajo o para las instalaciones de la presidencia, pues estar vigilantes y cuidar que en todo proyecto que vayamos a realizar de adecuaciones de oficinas y demás, que se contemplen situaciones de inclusión o que sean inclusivas esas adecuaciones o que se adapten para poder cubrir este porcentaje, más que tener una partida. Y obviamente sí ir trabajando en un proyecto en donde podamos saber en cantidades monetarias qué nos falta como municipio para darles esa accesibilidad. Entonces sí, a lo mejor un análisis de algún experto, de algún especialista o inclusive hasta nosotros mismos, ¿no? Ir viendo, ir proponiendo monetariamente qué nos hace falta. Yo creo que sí es muy importante, ya para terminar mi participación, que adquiramos o que todos los servidores públicos tengamos esta conciencia social. Porque el no tener esta conciencia social, el dar por hecho que todo va bien, que se está haciendo obra, que estamos trabajando, podemos ser responsables indirectamente en situaciones de discriminación, de afectación a personas necesitadas y demás. Y creo que esa responsabilidad no nos gustaría ser a nosotros parte de ello. Entonces, el hecho de que estemos trabajando en esto sí es conciencia social, pero creo que tenemos que llevarlo a término. Entonces, ponernos un plazo sí lo veo factible, sí lo creo necesario, pero sí sería determinarlo muy bien qué porcentaje estaríamos cumpliendo en 1 año, en 2, en 3. Creo que en 1 año no pudiéramos cumplir con un 6%, pero sí debemos establecerlo y que como municipio dejemos esa responsabilidad. Y creo que es lo mejor que podemos hacer, aportar nuestro granito de arena con las obras, con los trabajos, con los proyectos, con las reformas que hemos venido haciendo, pero también dejar proyectos ya bien definidos, bien planteados para los que vengan después de nosotros, que tengan un hilo que seguir, un camino ya marcado en materia de inclusión y de un montón de temas más, ¿no? Entonces creo que sí sería bueno esta iniciativa complementarla con un proyecto de inversión, con un plan de inversión que sea corto, mediano y largo plazo, y también, como lo menciona el doctor, un plazo también definido y establecido para cumplir con este porcentaje que se acuerde. Sí. Agregando a lo que menciona el síndico, sí abarca mucho el dar empleo. Pongo un ejemplo claro, está la que no tiene mucho de construcción, Farmacia Guadalajara. Sí llegas por tu banqueta, tiene una rampa de acceso, pero al llegar a la puerta es banqueta. La persona con silla de ruedas o con lo que llegue, hasta ahí topa. Creo que también es empezar con la arquitecta Grisel, todos los permisos que vengan, que también lleven la entrada para personas con algún tipo de discapacidad,
abarca todo, no nada más dar empleo aquí en el ayuntamiento. ¿Por qué no capacitarlos, que haya aquí capacitaciones para personas con discapacidad, en el que se pueda hacer un proyecto como en Guadalajara? Es una cocina con puros adolescentes y adultos con síndrome de Down que tienen su cafetería y ha funcionado muy bien, se les capacitó y ahora ellos son sustentables, se sienten útiles, no es nada más. Y también aclarar el punto, a mí tampoco me gustaría que se les entregara bases, que fueran empleos temporales, porque todo mundo ve en el ayuntamiento como un trabajo ya de por vida. ¿Por qué no darle empleo un tiempo en el que él pueda hacer algo o desarrollar algo después de haber estado aquí, digamos 3 años? Y ¿por qué no? Pueden ser 30, si las siguientes administraciones le siguen dando empleo, que así sea, pero que no se vea como basificar tampoco. De mi parte es todo, no sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo más o… Perdón, solamente definir, porque no sometimos a votación lo del porcentaje, creo que también está pendiente ya para finalizar. A votación solamente se sometió la propuesta del síndico de agregar y modificar en el reglamento orgánico los espacios que pudiera haber, y ahí quedó agregado el 6%. Sí, quedó agregado el 6%, pero también según los tiempos, no quedó en algún tiempo en específico. ¿Quieren que se vote en cuánto tiempo el 6%? Pero como al final tengo que presentar el dictamen con lo que se trató aquí, la iniciativa completa no se está aprobando, se está aprobando en lo particular los puntos, porque hay unos que no están aprobados. Sí. La iniciativa en sí solamente propone que se destine el 6% de plazas para personas con algún tipo de discapacidad. Todo lo demás son agregados que surgen de aquí. Es decir, la iniciativa no pide otra cosa más que se destine un 6% de trabajos, empleos para personas con discapacidad. No hay más puntos. El único a votación es ese. Pero en sesión igual tenemos que presentar ya el dictamen, porque no se va a aprobar exactamente así, que se le dé sí, el 6%. Los agregados. Se va a aprobar que se agregue al reglamento orgánico esta iniciativa, sí, pero no completa, no se va a agregar todo el párrafo, se va a agregar solamente un apartado. Tendremos que buscar en qué apartado del reglamento vamos a adecuar la iniciativa que usted propone. Es lo que yo entiendo, ¿no? Como dice el doctor, o sea, lo único que se está proponiendo es el tema del 6% y ya el segundo que se notifique a oficialidad mayor, tercero que se autoriza a suscribir y que se publique. Entonces el primero sí efectivamente es el que está a discusión, pero también acá en donde dice proponemos. Sí, aquí lo estoy viendo. Ya trae algunas cosas más que se están proponiendo como parte de la iniciativa. En la propuesta que yo realicé, creo que afecta el párrafo primero 2. Y también el 2, porque les mencionaba que se instala a la brevedad posible los lineamientos de ley, perdón, no, creo que me equivoqué. El tema de la partida especial, creo que no estaríamos en condiciones de una partida especial. Más bien que en todas las partidas se vigila el tema de la inclusión, estaría más de acuerdo yo. Sí, exactamente. La apertura… Es que depende cómo se haga. Si tú tienes X número de plazas, no requiere, si solamente te limitas a llenar esas plazas, no necesitas un presupuesto extra, ¿sí? O sea, si yo tengo 100 plazas y de esas
respeto 6 de 100. Es que ahorita lo que pasó es que no se tomó en consideración para dar empleos este asunto de inclusión laboral. Sí. Entonces, las plazas las están ocupando personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, cuando si se hubiera tomado en cuenta esta propuesta, sin crear ningún presupuesto especial, se hubiese podido haberles dado trabajo a esas personas. Exactamente, o sea, simplemente con el hecho de que el reglamento orgánico diga, si tú abres esta plaza de secretaria o este espacio de secretaria, obligatoriamente tiene que ser para discapacitado. Entonces no necesitas presupuesto, ya está establecido. Ese es no necesitas presupuesto. Y en esos casos, o sea, en puestos ya especificados en el reglamento orgánico, y eso aplicado también al tema de obra pública, ¿no? Si vas a hacer una banqueta, pues obligatoriamente debe de tener rampas de acceso. Si vas a modificar oficinas en la presidencia, obligatoriamente tiene que tener accesibilidad o tiene que tener condiciones que se adapten a las necesidades del discapacitado, que vaya a cubrir la plaza en ese departamento, por ejemplo. Sí, entonces, por eso yo creo que no crear una partida especial, no, sino más bien identificar qué partidas debe priorizarse el tema de inclusión al momento de ejecutarse. Un resumen de cómo queda. ¿O ya lo tienes, Erika, el resumen? Les leo el resumen que tengo aquí anotado. Si se me pasa algo, por favor me dicen. Primero tengo la participación del doctor Pozos, donde dice que contamos con 5 personas que ya trabajan en el ayuntamiento y que los trabajos son temporales sin aspiración a trabajo de base. El doctor Oscar da lectura al oficio y pide que solo quede como iniciativa para no modificar la plantilla, ya que el ayuntamiento no tiene capacidad de solventar los gastos. Esta fue participación del doctor Pozos. La regidora Vanessa dice que es una iniciativa muy noble para resguardar la integridad de todas las personas que se sumen a este proyecto en su momento, ya que no se cuenta con la solvencia económica. La maestra Yolanda menciona que la palabra discapacidad se debe de seguir usando porque se les llama discapacidad según el tipo que tengan. El síndico menciona que primero es adecuar las áreas para así poder proporcionar trabajo y agregar dentro de los planes de trabajo y convenios en materia de discapacidad se incluyan puntos donde trabajemos por la inclusión en tiempos según acuerdo con tesorería y solicitud de oficial mayor en apertura de plazas, y que este sea agregado y modificado en el reglamento orgánico. Fue votada con 5 a favor y 1 abstención. Sí, fue abstención. El doctor Oscar menciona que no son personas que no puedan hacer algo, simplemente son personas que tienen una discapacidad, ya sea para moverse, para caminar o para hablar. Para escuchar. Se necesita adecuar áreas dignas de trabajo para poderles dar empleo, estipular en cada una de las dependencias para las direcciones, y cuando se haga apertura puedan incluir a 1 o 2 personas. La regidora Vanessa sugiere se tome en cuenta en las mesas de trabajo con tesorería y oficial mayor para que se pueda establecer una partida. El síndico menciona que no es necesario establecer una partida, ya que si se abren plazas, una partida especial, ya que si se abren plazas se estaría tomando en cuenta el reglamento ya modificado.
Por lo tanto, creo que nada más nos queda establecer los tiempos. Si la iniciativa se va a aprobar tal cual viene aquí del 6% en la iniciativa de inclusión laboral, entonces solamente es aprobar esta iniciativa como viene y agregarla y modificarla al reglamento. Es lo que yo veo, no le veo mayor problema ni de agregar, ya que como mencionamos, se va a llevar a Cabildo el dictamen y en Cabildo igual van a surgir más opiniones. Yo creo que solamente es eso, adecuar el reglamento y modificarlo para que entonces, si se abre una plaza, una vacante y hay una persona que solicita trabajo, se le dé, sin establecer la partida especial en este momento. ¿Por qué no trabajarlo con la tesorera y que sí se establezca en la próxima de egresos? Es una sugerencia, pero como ustedes digan que quieren que se vote, está bien. Pues yo sí mantendría mi postura de modificar la propuesta en el párrafo 1 y 2 en cuanto a que sea progresivo y con base en la capacidad tanto estructural como técnica del municipio, y que se determine, en el caso del párrafo segundo, que se determine qué partidas son las que hay que cuidar o poner interés especial en materia de inclusión. Esa sería mi postura. De ahí en fuera, los demás párrafos, totalmente de acuerdo y que se incluya obviamente esto dentro del reglamento orgánico. ¿Les parece si estos 4 puntos los votamos en lo particular para ver cuáles se quedan y ya se modifique la propuesta? ¿Sí? ¿Puedo? En lo de proponemos, doctor. Sí, nada más decir esto, que se sometan a votación, pero que se les hagan las adecuaciones pertinentes. Es decir, dice el 1 esto, ok, vámoslo adecuando, vámoslo mejorando o como sea, y ya no necesariamente tiene que ser un voto en contra, sino modificado y se le da un voto a favor. Es que ya lo tengo aquí adecuado y lo voy a leer cómo va a quedar, ¿sí? El primer punto sería incorporar dentro del gobierno municipal del Grullo, Jalisco, el derecho al trabajo de las personas que sufren alguna discapacidad en condiciones de equidad, dignidad, seguridad física, mental, emocional y adecuación a sus condiciones que les otorgue certeza jurídica en el desarrollo personal, social, laboral, y que la plantilla del total del personal que labora se destine como mínimo 6% de las plazas para personal que sufra alguna discapacidad. Todo esto de manera progresiva. Agregarle, solamente eso. Todo esto de manera progresiva. Es que un detalle. Un detalle. Sí, pero permíteme, mira, fíjate. Si tú agregas, si haces algunos agregados, por ejemplo yo así lo veo, estás dando lugar automáticamente a que si quieres, cumples con este reglamento y si no quieres, no. Porque tú dices, bueno, no me gusta hacer alusión directa a las personas. Cualquiera que diga, de acuerdo a las capacidades o X del ayuntamiento, me parece que eso es que no es adecuado. ¿Por qué? Porque entonces el ayuntamiento, si quiere, puede decir que no está dentro de su capacidad hacer eso, cuando debería de tomarse como una obligación. Algo, por eso se tiene que reglamentar, lo tienes que hacer aparte. De hecho, al no existir este reglamento, nuestro ayuntamiento está siendo discriminador porque no estamos incluyendo a las personas, ¿sí? Entonces hay que cuidar esa parte nada más. Yo sí le daría la razón al doctor, o sea, si ponemos que de acuerdo a nuestra responsabilidad, a nuestra capacidad, sí es muy cierto, queda a criterio de, pues ahorita no tengo capacidad, no te contrato.
Más bien creo que sí tendríamos que darle prioridad a que se establezca en el reglamento orgánico y que ahí quede establecido qué plazas cuando queden desocupadas o cuando se abran sean para discapacitados con este porcentaje del 6%. Así de simple, o sea, no cuando tengas capacidad. Simplemente el reglamento orgánico establece que el 6% de todos los puestos de trabajo son para discapacitados. Y ya, tú cuando cubras ese espacio, si no lo tienes con discapacitado, estás incumpliendo el reglamento. Si está ocupado por alguien no discapacitado, pues bueno, ahorita no lo podemos hacer como quien dice retroactivo, ¿no? Pero en el momento que se desocupe lo vas a cubrir con un discapacitado si hubiera la solicitud. Entonces al inicio de este punto dice incorporar dentro del gobierno municipal. Ahí sería entonces nada más agregarle en el reglamento orgánico y así ya nos quitamos de todo de manera progresiva, ¿sí? Paulatina y progresivamente, ahí cabrían las palabras, dentro del gobierno municipal del Grullo, el derecho a bla, 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 y ya queda así, ¿sí? Paulatina y progresivamente. ¿Mande? No se establecerían tiempos, sería lo mismo que al final, que es todo de manera progresiva, solamente estamos cambiando las palabras de un lugar a otro. Yo sugiero sea incorporar dentro del gobierno municipal en el reglamento orgánico. Sí, el derecho al trabajo. Todo lo demás sin agregarle nada al final. Así es. Quedaría lo mismo, progresivamente o paulatinamente es lo mismo. Quiero que sí, que quede establecido así, que en el gobierno municipal del Grullo, Jalisco, en su reglamento orgánico, se los leo para ya darle votación. Incorporar dentro del gobierno municipal del Grullo, Jalisco, en el reglamento orgánico municipal, el derecho al trabajo de las personas que sufren alguna discapacidad en condiciones de equidad, dignidad, seguridad física, mental, emocional y adecuación a sus condiciones que les otorgue certeza jurídica en su desarrollo personal, social y laboral, y que de la plantilla total del personal que labora se destine como mínimo un 6% de las plazas para personal que sufra alguna discapacidad. Ya no es necesario porque ya si está establecido en el reglamento se tiene que hacer, ya no es a tiempos. Quien esté a favor de aprobar este punto en lo particular, a favor de levantar la mano. Queda aprobado el punto con 6 votos a favor. Pero así ya en el reglamento pues ya quedó. Les leo el punto número 2. Se instale a la brevedad posible y respetando los lineamientos que la ley señale, una partida especial en el presupuesto para llevar a cabo los programas y actividades que fomenten la integración social y una vida digna de las personas con discapacidad. Todo esto de manera progresiva y se ha determinado en qué área. No sé nada si más, este punto igual yo creo que se puede omitir, porque si ya está en el reglamento orgánico, pues ellos ya tendrían que ver la forma de adecuarlo, y si está en el reglamento orgánico, por lógica tienen que dejar una partida para esto. Sí, pero una aclaración, perdonen, una aclaración y una explicación, fíjense. Bueno, punto 1, se instale a la brevedad, pero no dice cuánto tiempo, ¿verdad? A la brevedad posible, ya desde ahí no te está exigiendo que lo hagas mañana, cuando puedas.
respetando los lineamientos que la ley señale una partida especial en el presupuesto, pero fíjate para qué, para llevar a cabo los programas y actividades que fomenten la integración social. Esto ya no es de trabajo, es para llevar a cabo actividades que fomenten la integración y una vida digna de las personas con discapacidad. O sea, este punto en realidad no tiene... Pueden ser capacitaciones no hay problema, para saber cómo actuar en estos casos. Sí. Yo no le veo problema con que quede así tal cual, porque habla de para integrarlos a la sociedad. Programas sociales, o sea, no tiene ningún problema con ellos. Muy bien. Entonces, también a votación. Se instale a la brevedad posible y respetando los lineamientos que la ley señale una partida especial en el presupuesto para llevar a cabo los programas y actividades que fomenten la integración social y una vida digna de las personas con discapacidad. Quien esté a favor de aprobar este punto, a favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Gracias. Nada más, sí me gustaría, y si se puede, que incluyamos también que se cuiden las partidas, llámese de obra pública, de todas las partidas presupuestales en las que tengamos que cuidar la inclusión, el tema de inclusión. Eso sí me gustaría, y si se puede, que sea incluido. Que dentro de las partidas que realizamos, los programas, los convenios, se cuide mucho el tema de la inclusión. Que se contemple la inclusión, exactamente. Entonces el párrafo queda igual, solamente exhortar a personas físicas o morales. Quien esté a favor de aprobar este punto, a favor de levantar la mano. El siguiente punto. En el caso concreto de trabajadores con discapacidad, la norma aplicable actualmente es la norma oficial mexicana NOM 034, diagonal STPS, diagonal 2016, condiciones de seguridad para acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de julio del 2016, enfocada a las condiciones de seguridad para el acceso y el desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.
y esta armonizada con normas internacionales. No, eso nada más es como El siguiente punto creo que es igual. Entre los aspectos específicos que incluyen están obligaciones del patrón, obligaciones de los trabajadores con discapacidad, análisis para determinar la compatibilidad de los trabajadores con discapacidad con su puesto de trabajo, requerimientos físicos de las áreas de los centros de trabajo, planes de atención a emergencias y capacitación. Igual hace referencia al punto anterior. Y el siguiente es: emplear a personas con discapacidad implica respetar en todo momento las condiciones específicas del ejercicio de su derecho al trabajo. Por tanto, una forma de coayudar a este objetivo es homogeneizando el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, la responsabilidad social y las buenas prácticas laborales. Esto nada más es como información y haciendo referencia a la norma oficial mexicana. Termino el dictamen, se los envío ya corregido de cómo quedaría la iniciativa de inclusión. De lo siguiente creo que nada hay que modificar porque solamente están las leyes y reglamentos aplicables. Y al final, en los considerando, solamente quedas, primero se turne a comisiones edilicias correspondientes para su análisis en el margen de tiempo establecido por la ley. En segundo, notifíquese e instrúyase a Oficialía Mayor Administrativa a efecto de que cuando tenga alguna plaza vacante se atienda a la solicitado de la iniciativa. El tercero, se autoriza a los ciudadanos, presidente municipal, síndico y secretario general del ayuntamiento para que suscriban la documentación necesaria a fin de complementar el presente acuerdo. Y el cuarto, se publica en la Gaceta Municipal y se ha colocado en el portal de transparencia al día siguiente de su dictamen. Esto una vez modificado el reglamento orgánico. ¿Sí? Al reglamento orgánico, sí. Al presentar la iniciativa, en el punto número 1, ya viene incorporar dentro del reglamento. Entonces, al presentar la iniciativa, ya nada más sería buscar en qué parte del reglamento orgánico se va a colocar este párrafo, y eso es lo que va a ser publicado en la Gaceta. Entonces, va a ser necesario que se presente la iniciativa de modificación al reglamento orgánico, ¿sí? Entonces sí vamos a tener que también presentar esa iniciativa y ver cómo va a quedar. Ya está presentada, de hecho la presentó la regidora Susi. Sí. Correcto. Y ya en ese punto de acuerdo entra la iniciativa. ¿Eso falta agregar esto o ya está agregado? No, habría que agregar esta parte. Okay. La regidora presentó su iniciativa, se formó la comisión y me la asignaron a mí. Estoy trabajando en el reglamento orgánico, ya tengo todos los organigramas y las funciones de cada dependencia, junto con qué equipo debe de tener, con una proyección a largo plazo de cómo debería de crecer la dependencia para que el reglamento sea lo más útil, aplicable, y agregarle esta parte de la inclusión para presentarlo en la comisión para su análisis y posterior dictaminación y aprobación. Así es. El resumen de acuerdos pues ya queda claro, se le acaba de dar lectura y continuamos con la clausura, a menos que alguien tenga algo más que agregar. Se las puede hacer llegar al regidor Oscar porque él la escribió. Sí, chequé ese punto, aunque te diré, bueno, total, la palabra discapacidad finalmente fue aceptada, o sea, es aceptada la palabra, sí. No. Siendo las 11:43 del día 12 de marzo del 2020, se da por clausurada la primera sesión
de comisión e instalación para la iniciativa de inclusión. Gracias a todos por asistir y aportar sus ideas.